asistir a esta rueda de prensa. Hemos tenido una reunión esta mañana con las dos principales entidades que representan a los autónomos en España, con UPTA, con ATA. En primer lugar, quiero volver a darle las gracias a estas dos entidades por haber colaborado desde el primer día en la puesta en marcha de esta ley de medidas urgentes para los autónomos y también por las enmiendas y el trabajo que nos están haciendo y ayudando estos días para que mejore y para que esa ley salga adelante. Lo primero que quiero decirles es que esa fue la primera ley que presentó Ciudadanos en el Congreso y a mucha honra. Quisimos que fuera la primera ley simbólicamente porque los trabajadores autónomos, además de ser prácticamente 3,5 millones de españoles que trabajan y que además emprenden, también dan empleo a mucha gente. Este año prácticamente el 30% del empleo también está en sus manos, así que es importante como símbolo trabajar al lado de los que crean empleo, de los que pagan impuestos, de los que levantan la persiana cada día. Pero, como saben ustedes, se tramitó en el Parlamento prácticamente por unanimidad en ese primer trámite. Ahora estamos en el periodo de enmiendas. Se han pedido prórrogas, algunos grupos han pedido prórrogas a esta ley. Y lo que queremos decir en primer lugar es que estamos de acuerdo en que la ley se mejore. Si hay aportaciones que mejoren la ley, pues bienvenida sea. Pero lo que no estamos dispuestos es ni a dar pasos atrás ni a bloquear la ley. Y por eso agradezco a UPTA y a ATA también que empujen en esa dirección, porque nos parecería muy grave que una cosa que está acordada en el pacto de investidura, por un lado, en el punto 32 y 33, y además que muchos grupos también han defendido en esa tramitación primera, pues se acabara quedando en un cajón o bloqueando. Así que esperamos que esta ley pueda ver la luz en primavera, que pueda ver la luz muchos autónomos con medidas que van a ayudar al día a día, a la gestión del día a día de sus trabajos, de sus empresas, y esperamos también, en un segundo lugar, que se aprueben esas dos enmiendas que hemos presentado, esas dos propuestas que se han hecho con forma de autoenmienda, pero no dejan de ser dos propuestas que quieren cambiar dos decisiones, a nuestro juicio, equivocadas, que se han tomado sin diálogo y que se han tomado, además, contra los intereses de los trabajadores autónomos y, por tanto, del empleo en España. Una de ellas, como saben, es que ese pacto entre el PSOE y el PP para subir el SMI tuvo como consecuencia también el incremento en el coste de la cuota de autónomos societarios. 1 millón de autónomos son societarios, son también empresas, son emprendedores y se han visto justamente lo contrario de lo que pretendía la ley que presentamos, que es cómo le suben, por culpa de ese acuerdo PP-PSOE respecto al SMI, cómo le suben la cuota a los autónomos, un 8%, ¿no? Hemos presentado una enmienda precisamente para que el Partido Popular, que es quien gobierna, quien ha tomado esta decisión con ese decreto ley que aprobó con el PSOE, sin el apoyo de Ciudadanos, claro. Lo que pretendemos es que el PSOE y el PP rectifiquen y se den cuenta de que eso que han tomado respecto al salario mínimo tiene que tener una excepción. No puede ser que subir el salario mínimo tenga como consecuencia el efecto contrario, que es subir la cuota a los trabajadores autónomos. Así que esa es la primera propuesta que hemos trabajado juntamente a estas entidades, que también defienden y que nosotros vamos a defender en el trámite de enmiendas. Esperamos que el PP y el PSOE entiendan que no se puede poner una losa encima de los autónomos porque nadie se opone a que puedan subir el salario mínimo, pero la consecuencia no puede ser que los autónomos tengan que pagar más todavía. La segunda enmienda pretende cambiar la decisión que tomó Montoro con los aplazamientos de los autónomos. Saben ustedes que para los autónomos es fundamental tener un mínimo margen para las puntas de tesorería, para los problemas que puedan surgir en el día a día, para aplazar el pago de sus impuestos, especialmente del IVA. Nosotros ahí lo que queremos es que siga existiendo lo que ya había. La decisión de Montoro y de Rajoy en este campo creo que perjudica precisamente a los que pueden necesitar ese aplazamiento. Muchos autónomos pues, no pueden tener una póliza de crédito ni pagar intereses para simplemente poder aplazar un pago de un impuesto, porque además son recaudadores del Estado. Hemos convertido a nuestros trabajadores autónomos en parte del Estado, haciéndoles recaudar y avanzar incluso esos pagos. Así que no tiene sentido que quien recauda en nombre del Estado, quien paga, quien hace de parte del engranaje tenga como consecuencia que no puede aplazar eso. Así que esas dos propuestas, volver a la cuota de autónomos anterior a esa reforma del PP y el PSOE y también poder aplazar el pago de los autónomos de los impuestos principales, son dos de las propuestas que se incorporan a esa ley que ya presentamos con 7 puntos principales. Y eso es lo que le queríamos contar esta mañana. Agradezco nuevamente ese trabajo, que empujemos todos en esa dirección. Hay 3,5 millones de autónomos ahí esperando una ley que no es casualidad que se llama Ley de Medidas Urgentes, porque si es de medidas urgentes se tiene que aprobar urgente. Y en eso espero que el Partido Popular cumpla con lo que está en el acuerdo. Es verdad que apoyó la tramitación, pero también acabe saliendo y viendo la luz en esta primavera. Y le pido también al resto de partidos que en este tema, que es un tema muy transversal, que es un tema muy común en todos los rincones de España, que no depende de ideología, sino de
de generar empleo y condiciones para esos autónomos que apoyen y que ayuden y que echen un cable para que esto salga adelante. Así que se acaba el día 28 de febrero el segundo plazo de prórroga. Yo espero, y vamos a hablar con los demás grupos, que nadie bloquee la ley, que nadie ponga trabas, que nadie pida más prórrogas porque tiempo ha habido de sobras para poder enmendar la ley y, por tanto, espero que a partir del 1 de marzo empecemos ya con la negociación de esas enmiendas y con la aprobación en primavera de esta ley tan necesaria, tan deseada y a la vez seguramente tan transversal en la sociedad española. Y nada más, si tienen preguntas respecto a este asunto, y estoy convencido que algún otro de actualidad que ha salido esta mañana, pues también estaré encantado de responderles. Sí, gracias, señor Rivera. Me gustaría preguntarle por las declaraciones del fiscal superior de Murcia, que esta mañana denunciaba presiones por parte bueno, no ha concretado por parte de quién, pero sí presiones por investigar el caso del presidente de Murcia. Hemos escuchado la valoración del señor Villegas. Me gustaría saber si usted no considera más necesario ahora que el presidente de Murcia dimita y si no considera también más necesario ahora que Ciudadanos aclare si va a apoyar o no una moción de censura en la región de Murcia. Gracias. Bueno, en primer lugar, los que pedimos independencia al Poder Fiscal no nos dedicamos a comentar lo que hacen los fiscales, en primer lugar, ¿no? En todo caso, estoy totalmente de acuerdo con José Manuel Villegas, como entenderá, de lo que ha declarado esta mañana. En todo caso, sí que es verdad que nosotros lo que queremos es que se cumplan los pactos. Y Ciudadanos ya cumplió el pacto en Murcia. Nosotros votamos a favor del señor Sánchez en la investidura para que Murcia tuviera gobierno y para que Murcia fuera una región estable. Y lo único que espera uno cuando firma un pacto es que la otra parte también cumpla. Y nosotros somos gente de palabra, cumplimos, apoyamos la investidura, acabamos de apoyar los presupuestos en Murcia porque somos un partido que quiere generar estabilidad y rigor en las cuentas en Murcia y solo esperamos que la otra parte, en este caso el Partido Popular, también cumpla. Y no tienen que ir a ninguna página demasiado, no tienen que ir a ningún punto complicado del acuerdo, es el punto 1 del acuerdo. Así que es muy fácil. En la primera página dice que los imputados dejan su cargo público y, además, me remito nuevamente a esas palabras del señor Sánchez en plena campaña, que todos recordamos, diciendo que si él era imputado se apartaría y dejaría paso a otro candidato. Yo estoy convencido que los votantes del Partido Popular prefieren un gobierno del Partido Popular en Murcia que no ir a una moción de censura. Por tanto, estoy convencido de que el Partido Popular en Murcia tendrá alguna persona que no esté imputada, estoy convencido, y tendrá algún candidato válido para esta segunda parte de legislatura. Así que hemos pedido esa reunión. Si la semana que viene se produce esa reunión entre nuestro equipo en Murcia y el equipo del PP en Murcia, nosotros le vamos a pedir al Partido Popular una candidatura para poder apoyar y mantener el pacto de investidura en Murcia. Si el Partido Popular nos dijera, sorprendentemente para sus votantes, que no quiere gobernar Murcia, que no quiere poner un candidato alternativo y que no va a cumplir el pacto, pues entonces nosotros buscaríamos la vía también para hacer cumplir ese pacto y para buscar una alternativa. Pero bueno, antes que ponerse la venda que la herida, ¿no? Poner la venda antes que la herida, vamos a intentar que el PP entre en razón, que ponga un candidato alternativo, que dimita el presidente actual y, en todo caso, que la región de Murcia pues no sea noticia porque el presidente está imputado, sino porque se aprueban los presupuestos, porque se mejora la calidad de vida de los murcianos o porque mejora la economía. Yo estoy convencido que muchos murcianos no quieren que se hable de su región porque el presidente esté imputado. Y no se merecen los murcianos que el debate sea la corrupción o la imputación de un presidente. Y seguramente no solo los votantes de Ciudadanos, la mayoría de votantes estén de acuerdo en esto. Siguiendo con la actualidad, yo quería saber qué le parece que el fiscal haya fijado una fianza para Urdangarín para que eluda la prisión hasta que la sentencia sea firme. Eso por un lado. Y por otro, ahora que ya va a arrancar la comisión de investigación sobre las cajas, quería saber qué comparecientes considera que son los primeros que deberían pasar, si apoyaría que comparecieran también Aznar y Zapatero. Bueno, sí. Eso básicamente. En cuanto a lo primero, bueno, me remito a lo que ya dijimos cuando salió la sentencia del caso Nos. Hay una sentencia judicial. Nosotros, como cargos públicos, no creo que tengamos que entrar a hacer valoraciones de los fallos de los jueces. En todo caso, respeto a esa sentencia. También dijimos entonces que todo el mundo tenía que cumplir con la ley en España, se llame Urdangarín, se llame Bárcenas Matas o como se llame, y en ese sentido pues, seguimos pensando lo mismo. Las decisiones cautelares o las medidas que pide un fiscal no creo que sea el objeto de una valoración por parte de un portavoz parlamentario. En todo caso, sí que quiero destacar que en ese caso no es solo preocupante que esté implicada familia relacionada con la familia o la Casa Real, sino es que lo determinante es que hay un presidente autonómico encarcelado o que está en la cárcel. Es que se nos olvida, está bien hablar de lo que ha pasado con Urdangarín, pero se nos olvida que lo verdaderamente políticamente relevante del caso Nos es que había un presidente autonómico dando dinero para estos eventos del señor Urdangarín sin ningún tipo de control.
Y eso es lo preocupante en España, que se haya dado dinero sin control, sin justificación, para poder desviar ese dinero al bolsillo de algunas personas, ¿no? Así que, a mí, políticamente, lo relevante de esa sentencia es que volvemos a ver un presidente autonómico condenado. Y ya van varios o imputados o condenados. Y ahí vemos a Pujol, ahí están Chávez y Griñán, ahora vemos un imputado en Murcia. Entonces, yo creo que el bipartidismo ha dejado mucha huella también de basura, de porquería, de corrupción. Y hay que limpiar. Y los españoles han decidido que esos partidos sigan ganando elecciones todavía en muchos lugares de España, si es legítimo, pero desde la oposición nos toca controlar, exigir cambios, ¿no? Así que en ese sentido, más allá de lo que diga un fiscal, sí que quiero destacar que en España todavía queda mucho por limpiar, queda mucho por hacer, lo estamos viendo, todavía hay muchos casos de corrupción y aunque el señor Rajoy dice que la corrupción está sobredimensionada, la verdad es que van a un imputado por semana. O sea que es muy complicado que no esté sobredimensionada cuando entre encarcelados e imputados, pues el ritmo es el que vemos. Ojalá algún día dejemos de hablar de corrupción, pero mientras, que no se engañe nadie. Vamos a seguir pidiendo explicaciones, limpieza o que se vayan los imputados de su escaño, ¿no? En cuanto al segundo asunto de las cajas, aún no nos hemos sentado la dirección de grupo ni siquiera a valorar, se aprobó ayer esa comisión, nos sentaremos, estudiaremos con nuestro equipo también económico, que es quien dirigirá básicamente ese trabajo, quiénes son los comparecientes idóneos para eso. En las comisiones de investigación que he estado, pues siempre hay una parte técnica y una parte política. Primero, una parte técnica de quién nos puede asesorar y qué expertos nos pueden guiar en lo que ha pasado, y luego la parte política de responsabilidades. Nosotros quisimos meter en el objeto de la comisión, no había mucho consenso al principio, que se pudieran dirimir responsabilidades políticas. La comisión no es de estudio, no es una comisión para estudiar la burbuja política o económica o financiera, no, es una comisión de investigación. Y vamos a investigar qué responsables políticos pueden haber tenido la responsabilidad del agujero de 60.000 millones en nuestras cajas de ahorros, ¿no? La paradoja que estamos hablando en la ley de autónomos de los aplazamientos, cuando hay gente que se lo pone muy difícil cuando se pasa un día y le recargan 20%, pero esas mismas cajas de ahorros han estado saqueadas desde lo público, ¿no? Así que vamos a investigar. Que quede claro que esa comisión no es de estudio ni para hablar del sexo de los ángeles. Esa comisión es para hablar de responsabilidades políticas. Entonces, valoraremos qué cargos vendrán, qué ministerios pueden estar implicados y hasta qué punto vale la pena o no pedir esas comparecencias. Luego no olvidemos que tenemos 32 escaños. Nosotros podemos pedir comparecencias, pero hay que tener una mayoría y ahí nos podemos encontrar con un pacto no escrito PP-PSOE. O sea, podemos ver cómo PP-PSOE intentan blindar o intentan bloquear comparecencias de excargos públicos, ¿no? Así que, bueno, vamos a intentar hacer piña también ahí con los otros grupos. Supongo que con Podemos lo tendremos más fácil en eso y convencer al PP y al PSOE que, igual que han tenido que hacerse el harakiri político y reconocer que había que investigar las cajas, vamos a ver si también son capaces de admitir la comparecencia sin tapujos y sin miedo de sus líderes políticos o de sus ministros o exministros, ¿no? Sí, hola, buenos días. Que esta mañana, otro tema de actualidad, continúan sus trabajos en la subcomisión de violencia de género. El Partido Socialista ha pedido, ante la gravedad por los últimos asesinatos de las 5 mujeres en las últimas horas, que comparezca la vicepresidenta del Gobierno. El Partido Popular ya ha dicho que dice que no hay que hacer un uso partidista de las víctimas. No sé si Ciudadanos está dispuesto a apoyar esa comparecencia. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no hay que hacer un uso partidista, por eso en el Pacto de Investidura incluimos ese Pacto de Estado contra la violencia de género y creo que es una buena idea que un asunto que afecta a toda la sociedad española, que nos implica a todos y sobre todo a los cargos públicos, se convierta en un pacto de Estado. Y eso se acordó de los primeros pasos que se dio esta legislatura y espero que se ponga hilo a la aguja de una vez por todas para no solo hablar de pacto de Estado, sino dotar de contenido y luchar mejor contra la violencia machista. Pero, dicho eso, no creo que sea incompatible con que el Gobierno nos cuente qué está haciendo, qué se puede hacer mejor. Por tanto, valorando así de salida lo que usted me pregunta, no veo con malos ojos que pueda dar comparecencia al Gobierno. O sea, no es incompatible explicar qué están haciendo con, a la vez, no mezclar esto con un uso partidista. O sea, que no estoy en contra ni me parece mal que pueda comparecer el Gobierno para contarnos qué está pasando, ¿no? Porque es un tema que es recurrente, todos hablamos de pacto de Estado, lo hemos incluido en los acuerdos de investidura, pero creo que es el momento, más que pedir explicaciones, también es el momento de ponernos a redactar el contenido, las medidas y la dotación económica de ese pacto contra la violencia de género.
Sí, gracias, señor Rivera. Yo tenía 3 preguntas relacionadas con el tema de la Ley de Medidas Urgentes de los Autónomos. La primera es que, como bien ha comentado, se han producido ya 2 aplazamientos en el periodo de enmiendas. Parece ser que en este último las únicas que se habían presentado habían sido las de su partido y las de PNV, y ningún otro grupo había presentado sus enmiendas. A mí me gustaría saber cómo valoran este retraso y si esto puede tener a lo que han denunciado en alguna ocasión desde las propias asociaciones, que los grupos políticos, algunos grupos políticos, emplean a los autónomos como una herramienta para ganar votos. En segundo lugar, quería preguntarles también si, dado este... Tantas preguntas, se me olvidan, perdón. Sí. Si, dado este segundo aplazamiento, que se alarga hasta el día 28, además de esas 2 enmiendas a las que ya se ha referido, desde el grupo, desde Ciudadanos, se va a incorporar alguna otra más relacionada con la ampliación de la protección social de los autónomos, como puede ser el cese de actividad o como puede ser el tema de la cotización parcial. Y ya, por último, en relación a la enmienda que han presentado para que se revierta esa subida del 8% de la cotización en los autónomos societarios, que además se tomó sin la participación de los autónomos en el diálogo social, ¿se han hablado o se han tenido alguna comunicación con el Partido Popular o con alguien del Gobierno, y si se muestran favorables a dar marcha atrás con esta medida? Gracias. Gracias. Para ir rápido, en cuanto a las prórrogas, lo decía al principio, justamente hoy nos hemos reunido, entre otras cosas también, para explicar en qué momento estamos, para incorporar esas enmiendas y para pedirle al resto de grupos que no pongan trabas. Bastantes trabas tienen los autónomos para que encima vengan los grupos parlamentarios a poner más trabas, ¿no? Así que los autónomos no necesitan más trabas, y mucho menos de los partidos políticos, y por eso creo que se tiene que tramitar cuanto antes. Ya ha habido ese periodo más que suficiente. Algunos hemos hecho nuestro trabajo presentando la ley, o algún grupo, como usted decía, presentando las enmiendas. Se demuestra que se puede, ¿no? Así que yo espero que sea la última prórroga concedida, y espero también que los grupos entiendan que si son medidas urgentes no pueden esperar más. En cuanto al segundo, cese de actividad y cotización parcial. Nosotros estamos a favor de esas medidas, de incrementar esa protección social, pero también somos conscientes que algunas de ellas puede tener un incremento en el gasto. Entonces, nosotros somos conscientes que esta ley tiene que salir adelante y no puede haber excusas por parte del Gobierno precisamente en ese incremento de gasto. Hay una subcomisión también creada para el régimen del RETA, precisamente para hablar también de ingresos y de gastos. Entonces, a favor de que se pueda incrementar la protección social, siempre que no sea una excusa o una traba para bloquear la ley. Y tercero, en cuanto al 8% y el incremento injusto de las cotizaciones de los autónomos, se hizo sin contar ni con los autónomos ni con Ciudadanos, porque estuvimos nosotros al margen y el PP se sacó de la manga una medida que pactó con el PSOE en pocas horas y lo trajo por decreto ley. Bueno, pues por eso no apoyamos aquel decreto, entre otras cosas, ¿no? Así que yo espero que se pueda revertir. Estoy convencido de que la medida incluso de subir el SMI, estoy convencido de buena fe, lo digo, que tampoco se hizo solo contra los autónomos, se hizo para subir el SMI, pero tiene como consecuencia que se fastidia también a los autónomos, y por eso creemos que se tiene que hacer una excepción y que esa subida del SMI no puede perjudicar a los que crean empleo. Es que es paradójico. Es decir, estamos intentando darle un salario mínimo más digno a mucha gente y a la vez estamos poniéndosele más difícil a la gente que contrata gente para darle un salario digno. Entonces, no puede ser que una medida sea tan contradictoria y tan contraproducente. Así que espero que el PP entienda, y el PSOE, que en el tema de autónomos no hay que incrementar un 8% las cuotas, sino todo lo contrario. Nosotros en esa comisión del RETA estamos proponiendo, por ejemplo, que los autónomos que no llegan a final de mes, que los autónomos que no llegan al salario mínimo, pues no tengan que aportar exactamente igual que un autónomo que tiene muchos ingresos. No tiene ningún sentido que la cuota de autónomos no se pueda modular también por abajo, con mucha gente que tiene que pagar casi 300 euros de autónomo y no llega a final de mes. Pues no tiene ningún sentido ni que tengan que ir a la economía sumergida, ni que tengan que impedir que su empresa siga en marcha o su empleo o puedan contratar a alguien. Así que esperemos convencer al PP y al PSOE de que esa fue una mala idea y espero que acepten esa enmienda. La vamos a negociar con el Gobierno y también con el Partido Socialista. Sí, buenos días. Usted ha repetido en muchas ocasiones, ayer lo volvió a hacer en los pasillos del Congreso, diciendo una frase que los españoles no merecen que haya imputados sentados en sus instituciones. No sé por qué el Ayuntamiento de Granada es diferente. Gracias.
Bueno, nosotros tenemos un pacto anticorrupción firmado en algunas regiones, en algunas comunidades autónomas. El ejemplo también pasó en Andalucía. A nivel municipal, pues lo que pasó en el Ayuntamiento de Granada, ¿sabe lo que pasó? Es que detuvieron la Guardia Civil y la Policía a la mitad del equipo municipal y a la otra mitad de equipos de funcionarios por una trama urbanística. Y hubo un cambio de gobierno en ese sentido. Y nosotros lo que hemos pedido explicaciones cuando hay casos de corrupción es que se marchen. El Ayuntamiento de Granada, como usted sabe, no es exactamente eso. Pero en todo caso, si algún partido tiene alguna candidatura alternativa, que lo diga. Desde luego, los que están detenidos o imputados no pueden ser candidatos alternativos. Por tanto, nosotros en Murcia lo que estamos pidiendo es que se cumpla el acuerdo. Yo les quiero recordar que costó mucho también que Chávez y Griñán se fueran. Yo me acuerdo cuando nos llamaban chantajistas. O sea, a Ciudadanos nos han llamado chantajistas el señor Chávez por decir que se tenía que marchar. Bueno, pues el tiempo demuestra, yo no sé que nosotros no somos chantajistas y que otros están procesados. Así que, bueno, los viejos partidos tienen mochilas de corrupción. Algunos se preguntaban ¿por qué Ciudadanos no ha entrado en los gobiernos en coalición en 2015? Pues mire, pues por cosas como esta, porque hay mucha porquería todavía, porque hay que limpiar mucho. Mucha gente nos pregunta cada día que por qué no estamos en los gobiernos autonómicos o municipales. Bueno, porque compartir gobierno con quien tiene mochilas de corrupción es muy complicado, entonces preferimos estar fuera y exigir desde fuera. Así que quiero recordarles que los imputados en este caso son del PP o del PSOE, que a nosotros nos piden que pidamos que se marchen, por suerte. Es bastante más cómodo pedir que se marchen los imputados de los demás que protegerles, que es lo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular en Murcia o lo que han hecho en otros casos con Chávez y Griñán en Andalucía los socialistas, ¿no? ¿Qué tal? Perdone que le insista con el asunto de Iñaki Urdangarín. Parece que si consigue los 200.000 euros no va a entrar en prisión. No sé si a usted le parece que eso daña la imagen de las instituciones o de la Casa Real, más allá de que ponga usted el acento en que lo importante sea que un presidente autonómico esté imputado. Y también quería conocer su opinión, al margen de la de Villegas, que sí ya le hemos escuchado, ¿qué le parecen las intimidaciones y las presiones que ha denunciado el fiscal jefe de Murcia, cesado? ¿Cómo las calificaría? Gracias. En cuanto a lo primero, la justicia, incluso cuando no te gustan las sentencias, hay que acatarla. Por tanto, aquí no estamos valorando si te gusta o no una sentencia, sino si se ha producido en un ámbito con garantías. Y yo creo que esa sentencia que salió del caso Nos, pues a unos les parece poco, a otros les parece mucho, según a quien le preguntes. Si le preguntas al PP le parece mucho, si le preguntas a mucha gente le parecerá poco. En todo caso, yo no voy a valorar si es mucho o poco, ni tampoco las medidas cautelares del fiscal. Yo no creo que un fiscal tenga que tomar medidas pensando en si va a ser mejor recibida o no su medida cautelar, sino en si hace justicia, si hay o no riesgos para esa persona que ha sido condenada. Por tanto, no tengo mucho más que aportar en eso que lo que ya he manifestado. Respecto al fiscal, bueno, nosotros hemos pedido la comparecencia del fiscal general del Estado y lo hemos hecho precisamente porque queremos saber cómo está actuando el nuevo fiscal general del Estado, qué decisiones está tomando, a quién está poniendo y quitando al frente de esos cargos tan importantes en la lucha contra la corrupción. Entonces, saben ustedes cuál es nuestra posición. Hemos pedido en ese pacto de investidura, una de las medidas es separar y tomar distancia del Gobierno para que el Parlamento también pueda reprobar o cesar incluso en una reforma legislativa en un futuro a la Fiscalía si hiciera algo flagrante, y por eso le vamos a preguntar al fiscal general del Estado cuando venga, que la petición es de Ciudadanos, cuando venga al Parlamento le vamos a preguntar por esas decisiones, por qué está tomando esas decisiones, cuál es el criterio y si existe algún criterio distinto al que parece, ¿no? En todo caso, respecto a las presiones, yo le invito también al fiscal general del Estado al fiscal en Murcia, que si cree que hay presiones o que alguien ha cometido posibles delitos, además que lo cuente, ¿no? Porque yo creo que es importante que las instituciones estén sin ninguna sospecha. Y la Fiscalía es fundamental, en un Estado de Derecho es fundamental que actúe de oficio y que, por tanto, sea absolutamente limpia de cualquier sospecha. En todo caso, debo recordar también, ya sé que es un tema jurídico y más pesado, pero debo recordar que quien imputa son los jueces, no los fiscales. Entonces, son los fiscales son los que piden y los jueces los que imputan. En este caso, en Murcia, es el juez el que ha pedido la imputación. Por tanto, no es el fiscal el que ha decidido, sino el juez, y ha imputado. Por tanto, si ha imputado es que ve indicios de delito y, en todo caso, en eso es lo que haremos. Quiero recordar también que le hemos pedido precisamente al fiscal, en esas declaraciones que hemos hecho estos días y en esa comparecencia, que haga nombramientos meritocráticos, que haga nombramientos por mérito y capacidad. Creo que eso es importante porque la Fiscalía es verdad que es un orden jerárquico, así lo dice la ley, pero puede ser jerárquico, pero nombrar a la gente en función de su mérito y su capacidad, no de una determinada afinidad o no política o ideológica. Hola, buenos días. Quería ver si sería posible que nos pudiera concretar el punto exacto en el que van a estudiar otras vías o otras medidas en Murcia. Es decir, qué día, qué momento,
qué hora o cuándo van a decidir explorar esas vías o tomar alguna decisión en este sentido. Y, por otro lado, quería preguntarle por la Comisión de Financiación del PP. Esta semana, a principios de la semana que viene, se cumplirían los 3 meses de legislatura, que es el calendario fijado en su pacto con el PP. No sé si han entablado contactos, pero no parece que de aquí al martes, que acaba febrero, vaya a constituirse la comisión. Y ya se ha constituido la comisión de cajas, por la que la de la financiación parece que corre turno. No se va a constituir, van a negociar. Quería saber su posición a este respecto. Gracias. Bien, en cuanto a lo primero, ya le hemos dicho y lo vuelvo a repetir, que le hemos pedido una reunión al Partido Popular para que proponga un candidato alternativo. Tenemos que hablar de un cambio de candidato, de presidente en una región de 2 millones de habitantes. Por tanto, no estamos hablando de una cosa que lo hagamos aquí nosotros en un cuarto de hora. Tenemos que pedirle al PP que proponga un candidato alternativo. El PP es verdad que ganó las elecciones, pero también es verdad que ha firmado un pacto de investidura. Y en ese pacto, en el punto número 1, el señor Sánchez se tiene que marchar. Así que vamos a esperar que propongan un candidato. Yo sé que el PP tiene ahora nervios y está en una situación un poco caótica interna, en lo que unos dicen que se espere a que le condenen, dice el señor Rajoy, otros que metió la mano y no la pata, el propio candidato y presidente que dijo que se iba y no se va. En fin, hay disparidad de criterios. Por eso queremos que esa reunión el PP nos diga de primera mano si va a proponer un candidato alternativo o no. Conforme salga de esa reunión y los resultados de esa reunión, entonces, con lo que salga ahí, tomaremos decisiones de futuro, porque creo que cambiar al presidente de una comunidad autónoma no es una cosa menor, es una cosa importante, y queremos dar la posibilidad también a que cumpla el Partido Popular ese punto número 1. En cuanto al tema de la Comisión de Cajas y la Comisión de Investigación, nosotros no estamos acogidos a ningún uso y costumbre del bipartidismo. Lo digo porque algunos dicen que no se pueden llevar 2 comisiones a la vez. ¿Eso dónde está escrito? Eso no está en el reglamento. Eso es un uso y costumbre del viejo bipartidismo. Pero nosotros no estamos a favor de que se bloqueen comisiones de investigación por los viejos usos del bipartidismo. Por tanto, si hay que poner la Comisión de Cajas por un lado y la Comisión de Financiación presuntamente ilegal del PP por otro, o la de Fernández Díaz, que está en marcha, pues eso tiene que funcionar. Podemos hablar del calendario, de cómo hacerlo, de cuántos diputados hay en cada comisión, pero lo que no pueden intentar es PP-PSOE, y yo creo que nadie lo entendería, es bloquear la puesta en marcha simultánea de 2 comisiones o más, ¿no? Y finalmente, efectivamente, nosotros ya nos reunimos este lunes con el PP para cumplir los 2 puntos de limitación de mandatos y de aforamientos. El PP se ha comprometido la semana que viene con contestarnos sobre esa propuesta. Parece que hay predisposición. También hemos empezado contactos con el Partido Socialista para ver si están apoyando ese documento de aforamientos y limitación de mandatos. Y, efectivamente, la semana que viene también le pediremos al Partido Popular que cuándo y cómo ponemos en marcha la Comisión de Financiación Ilegal del Partido Popular. Sí. Una pregunta breve. ¿Qué tal? Buenos días. Quiero preguntarle por presupuestos, cómo van las negociaciones. El Gobierno dice que en un mes más o menos va al Consejo de Ministros y específicamente quería saber si se ha confirmado de alguna manera la cifra de millones que se va a dedicar al complemento salarial para jóvenes. Por favor. Gracias. Sí. Bien, nosotros ya hicimos ese trabajo y ya tenemos los deberes hechos, por decirlo así. Estuvimos negociando justo cuando se debatía el techo de gasto, precisamente a la vez los presupuestos. Tenemos un compromiso por parte del PP que, si cumple, tramitaremos los presupuestos con ellos. Ese compromiso, si no recuerdo mal, eran casi 4.000 millones, 3.800, 850. Y si el PP cumple con esas partidas presupuestarias, pues nosotros daremos luz verde a la tramitación de los presupuestos. Pero, de momento, parece que el PP no tiene los apoyos suficientes para sacarlos adelante. El señor Rajoy dijo, creo que a los medios de comunicación, que esto iría a mediados finales de marzo, y estamos a la espera de que el PP nos confirme cuándo los trae. Si los trae y constan esas partidas presupuestarias, nosotros somos previsibles en eso y daremos luz verde. Si el PP incumpliera los presupuestos o acaba por no traerlos, evidentemente pues no estaremos de acuerdo, ¿no? En cuanto al tema del complemento salarial para jóvenes, nosotros lo que estamos intentando ahí es que el dinero que también puede poner la Unión Europea precisamente para la garantía juvenil, un dinero que tiene que ir para crear empleo joven, pueda ayudar precisamente al pago de esa parte del presupuesto. Se está desaprovechando en España. Paradójicamente, a pesar de los presupuestos, se han desaprovechado millones de euros que Europa ponía a nuestra disposición para la garantía juvenil. Así que me parece que no tiene sentido que un país que tiene un exceso de déficit no aproveche hasta el último euro de lo que Europa nos va a financiar, y espero que ese complemento salarial para jóvenes pueda ser financiado también por esa vía. Pero, en todo caso, para dejarlo claro, a mí no me importa tanto si lo hace la Unión Europea o con cargo a presupuestos, lo importante es que se ponga en marcha, y eso es lo que tendremos que ver en los presupuestos. ¿Estamos? Muy bien, pues muchas gracias y buenos días.